Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos smoothies a petición de mi sobrino Aiden Strickland. La semana pasada él estuvo de cumpleaños y le hicimos una reunión y yo preparé unos smoothies. Pues al terminar la reunión él me dice: tía, ¿y por qué no hace videos de los smoothies? Porque yo quiero aprender a hacerlos. Entonces, como lo consentimos tanto, he aquí. Vamos a hacer diferentes tipos de smoothies y el que le hice para su cumpleaños también. La diferencia entre smoothies y batidos es que los smoothies se pone la fruta a congelar y los batidos simplemente se les agrega hielo a la fruta y se licúa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un pedazo de sandía, un pedazo de papaya, un pedazo de piña, perejil, espinaca, kale, zanahoria, mango, durazno, limón, bananos, aguacate, kiwi, un pedazo de pepino, este mango que está súper maduro, naranjas, apio, manzana verde, fresas, arándanos y frambuesas. También voy a necesitar jugo de naranja. Este es jugo de las naranjas exprimidas. Este es jarabe de maple. Puede usar también miel de abeja, stevia, azúcar, el endulzante de su preferencia. Yo prefiero no echarle azúcar, pero usted elige. Y la leche, esta es de almendra porque es más saludable, igual que la de coco, que la de soya, la de avena, la de marañón. Usted elige la que prefiera, pero estas son las más saludables. Ahora vamos a poner a congelar la sandía. En esta bandeja le puse un papel plástico. Entonces aquí voy a poner a congelar la sandía. Le pongo más plástico. Usted no necesita hacer tanto, ¿verdad? Pero yo lo hago junto todo y lo guardo en el congelador por más de un año me dura. Ahora voy a picar la papaya. Le quito la semilla. Ahora la vamos a pelar. Y lo voy a colocar sobre la sandía. Lo mismo haré con la piña. Le quito esta parte que es bien dura. También le quito la concha. Pero un pedazo lo voy a dejar para adornar el smoothie. Trato de quitarle todos estos nuditos. De la misma forma que las frutas anteriores. Ahora vamos a pelar el mango. Aquí tengo este otro mango, pero está a un punto de arruinarse, pero está súper dulce. O sea, especial para el smoothie. El mismo procedimiento con el mango también. De la misma forma, pongo el mango. Trate de que no queden pegados, porque al congelarse va a costar que se despeguen. Entonces trate así de ponerlos separados. De este mango que está menos maduro, entonces esta parte la voy a guardar para decorar el batido. Ahora picamos la zanahoria. De la misma forma, ponemos a congelar la zanahoria también.
Ahora vamos con el pepino. Le quitamos las semillas. También picamos el pepino. Ahora vamos a picar el aguacate. Que muchos lo consideran verdura, pero el aguacate es una fruta. Y el mismo proceso, lo ponemos a congelar. Recuerde que tienen que quedar separaditos, porque si no se pega y cuesta más licuarlo. Ahora vamos a picar la manzana. Quitamos las semillas. Y voy a dejar un pedacito para decorar también. El resto lo pico. Quiere, quítele la piel. Pero a mí me gusta la piel porque tiene muchas vitaminas también. Y se pone de la misma manera. Ahora picamos las fresas. Le quitamos el pedúnculo y las hojitas. Voy a apartar 2 pedazos de fresa para decorar el smoothie luego. Sigo con el kiwi. Igual con la naranja. Le quito la concha. Esta no tiene semillas, pero si tiene semillas, pues se las quita. Con esta naranja, una rodajita la voy a dejar para decorar. Y el resto también lo pelo. Las frambuesas las pongo así, como son pequeñas, las pongo enteras. Voy a apartar unas 3 para decorar. Los arándanos también voy a dejar, bueno, 5. Y pongo aquí también a congelar. También el celery. El durazno no lo voy a congelar porque aquí tengo un paquete de duraznos congelados. El banano no lo congelo porque se oxida. Entonces esto le da cremosidad al smoothie. Entonces lo voy a usar así al tiempo. Aquí tengo esto también, la espinaca, el kale y el perejil. Tampoco lo voy a congelar, lo voy a dejar en la refrigeradora. De aquí voy a cortar un pedazo para decoración solamente. Y el limón, pues después lo voy a usar también. Aquí tengo mi bandeja de frutas. Lo voy a poner al congelador por 2 horas. Bueno, mis amigos, no solo han pasado 2 horas, pasaron 4 horas porque me puse a ver una serie de televisión y me quedé amarrada al sofá. Pero en ese tiempo preparé estos garnish que voy a poner en cada bebida. Y aquí tengo listas las frutas y las verduras. Bueno, aquí tenemos una parte de las frutas congeladas. Las voy a poner aquí aparte, en un plato. Aquí voy a poner la piña con el celery. Recuerda que hay un mango que está súper maduro y el otro está maduro. En este jarrito
voy a poner el smoothie. Cabe 2 tazas, caben. Entonces, pues empiezo a agregarle un poquito de sandía, un poquito de fresas, frambuesas y también unos arándanos. Para darle un poco de cremosidad, le voy a agregar banano, media taza de leche, si quiere puede agregarle una cucharada de sirope, de miel o de azúcar, cualquier endulzante, pero yo no le voy a agregar nada. Le agregué una taza en total de leche porque con la mitad estaba muy sólido. Pero también puede agregarle un jugo de naranja. Okay. Mira, Aiden, este es tu favorito. Entonces vamos a continuar con los siguientes. Nuestro siguiente smoothie lo vamos a hacer de papaya, que seguramente será el favorito de mi papá. Mango y piña. Si uno que otro ingrediente no se lo quiere agregar, pues no se le agrega. Siempre le agrego unas 2 rodajitas de banano. Puede hacerlo con jugo de naranja o con una taza de leche. Qué cosa más bella. Así que continuamos con el siguiente. Nuestro siguiente smoothie lo vamos a hacer de naranja, zanahorias. Mira, a los niños que no les gustan las zanahorias, con esto les va a encantar. Mango, piña. Si quiere, agréguele más fruta de la que le guste o no le agregue la que no le gusta. Siempre le agrego 2 tajaditas de banano y la taza de leche para que se haga más fácil la batida. Ahora viene la joya de la corona. Si usted tiene más de 50 años, este le conviene tomar. Le agregamos kale, solo lo picó un poquito. Espinaca, unas 3 o 4 hojas de espinaca. Le agregamos una ramita de perejil, todo, incluso el tallito. También le agregamos el pepino, un poco de piña porque tiene mucha fibra, la manzana verde, el apio y aguacate. Le agregamos, ¿cuánto será esto de jugo de naranja? Este es el jugo de naranja de la naranja, no del supermercado. Como 6 onzas. Recuerde que el sabor del perejil es bien intenso. Así que tenga cuidado al agregárselo. A mí me gusta, pero a quienes les ofende. Y le ponemos este rico garnish. Una linda decoración. Con el restante, que es lo que tengo que hacer, voy a poner en unas bolsitas a congelar esta fruta. Después se queda lista solo para licuarlo. También las fresas.
Mire, así la tiene lista. Solo la pone en la licuadora, le agrega la leche, el endulzante si quiere, que no lo necesita. Y aquí está un desayuno. Puede también agregarle avena. Y aquí tiene el desayuno perfecto, listo. A esta detox no le agrego ni la espinaca ni el celery, porque me gusta fresca. Entonces, sí, bueno, pero si te gusta puede agregárselo también. O la verdura que usted prefiera. Y este es lo último. Pues esto lo voy a poner al congelador. Y le dura, pues déjeme decirle que yo tuve congelada por 1 año papaya y mango. Que la traigo congelada de Honduras, como que aquí no venden, pero me la regalaron allá y me la traje. Así que tiene en la mañanita solo lo tritura y listo. Esto va para el congelador. Bueno, mis amigos y amigas, el smoothie es algo muy fácil de preparar. Yo me tomé tiempo porque reservé para 1 semana. Pero si usted lo quiere solo de mango, o solo de papaya, o solo de piña, pues el día anterior póngalo a congelar, o lo pone 2 horas a congelar en pedacitos, y le agrega la leche o el jugo de naranja, la bebida que quiera agregarle. Entonces, ahora vamos a probar este que le gusta tanto a mi sobrinito. ¡Uah! Con razón quiere aprender a hacerlo. Delicioso. Wow. Ni se siente la zanahoria. Papi, este te va a encantar. Oh, exquisito. Este, súper saludable para los que ya cruzamos los 50. Y este, definitivamente, es el más aconsejable para después de los 50. ¡Wow! Delicioso. Y con este calor que hay, no hay nada mejor. A prepararlo, los quiero mucho y a disfrutar estas ricuras. Y Aiden, te amo. Nos vemos en el próximo video. Bye.